cada vez más participación. Ahora Baruch Hashem lo tenemos a Kevin, que Kevin va a tomar el rol de moderador. Es interesante porque ¿qué es ser moderador? ¿Dónde se estudia? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los estándares? Moderador es poner la cara y ir dándole un poquito de forma al lugar. Así que me parece que está bueno que Kevin, en representación de las generaciones más jóvenes, se haga cargo de este espacio con gusto. Cedo el lugar de moderador. Quiero aclarar que este espacio, ahí decían en el WhatsApp que el espacio es de moldes, la comunidad de moldes es real, y uno simplemente tira ideas, y si las ideas se materializan, buenísimo. Así como el Shuk no es de nadie, sino es de todos los que participan en la comunidad, así como la verdulería tampoco es de las voluntarias, es un proyecto de la comunidad. Entiendo que este es un proyecto de la comunidad, y bienvenido todos los cambios que sean para sumar, bienvenido a sumar a la gente más joven. Así que como a partir de hoy que toma el espacio este de moderador, les voy a pedir acá a la gente más antigua de la comunidad, participen. Cuando Kevin haga ver una pregunta, hablen a la cámara. Cuando Kevin lo llame en la semana para decirle, mirá, queremos hacerte una entrevista, claro, Kevin, cómo no, hágansela fácil. Miren ahí, Kevin está transpirando, llamándolo a Rav Goldschmidt, de la que es fe, pero bueno, así que no te preocupes, Kevin, esto es Ahdut real. Solamente nos están viendo 3 millones de personas, no te hagas problema, Kevin. Lo vamos a poner a grabar. Ya está grabando. Sergio Ade se ríe. Él sabe que cuando se ríe, el micrófono se acerca. Sergio, ahí está, se guardó la sonrisa. Sabía, Sergio, que Rubén estuvo recién, me estaba escribiendo por chat, Mati, por favor, quiero hablar. Pero no sé si hoy el invitado no es Rubén. Mientras lo vemos ahí. Un tema. Hola. No están el Rav Goldschmidt no llamó a Lola todavía. ¿Cómo podemos contactarnos con él si no? Para ayudarlo. Ya lo llamo. A ver, volvamos al tema del número del Zoom, porque creo que algo pasó con eso. El número del Zoom es 923-2031-5475. ¿Es así? Sí. Y real es la contraseña. Todo minúscula. Todo minúscula. Ya me comunico nuevamente con él. Ok. ¿Esto es real o es real también? En inglés lo podemos decir que se escribe igual. It's very real. Ya que tenemos invitados internacionales. Mientras esperamos que se sumen, Leo Mel, ¿podemos charlar unos minutitos? Te veo por aquí. Leo está ahí con su biblioteca, no sé si es real o virtual. La mía es virtual porque el espacio es real, y entonces yo puedo poner biblioteca virtual. Me parece que la de Leo también. Pero bueno. La mía es real, pero está en otra habitación, ¿viste? Muy bien. Me acuerdo que dormimos cuando fuimos, nos dieron un altillo muy cómodo para estar, y lo que me llamó la atención, que ahí, si seguís viviendo en el mismo lugar, ahí en Five Towns, ¿no? Las 5 ciudades, donde Shabbat es una cosa increíble. Los que tengan la posibilidad de ir a Nueva York, traten de pasar un Shabbat en Five Towns. Para mí fue algo increíble ver cómo los chicos van, vienen, salen corriendo de una casa, entran a la otra. Es una cosa, no hay autos, sale la gente, hay Eruv, salen con los cochecitos, se juntan en un jardín a charlar. Es una cosa increíble. Sí, Baruch Hashem. ¿Tuvo alguno de ustedes? Kevin, yo diría que empecemos, y cuando se pueda conectar, vamos a ir avanzando con las entrevistas. ¿Qué les parece? A mí me parece bien, y digo, Baruch Hashem me bajé en el momento justo, pero bueno, Ari Cícer, ¿sabés que el que se ríe la pasa mal? Te hago una pregunta, ¿tienen Minyanim ahora ya o todavía no? ¿Cómo tienen No tenemos Minyanim todavía. ¿No? No tenemos Minyanim. Vamos a hacer así, para darle espacio a Kevin. Kevin, yo voy a apagar la cámara para que sientas que te estamos dando libertad total, pero voy a dejar, si necesitas algo, decís Mati, y aparezco, ¿está bien? Adelante, Kevin, este espacio te está esperando, vamos. Es un espacio medio raro, medio complicado, justo me agarraron porque estoy ahora justo en vivo hablando con el Rav Alfredo, que está intentando ingresar desde Colombia, y lo estamos tratando de guiar por teléfono, a ver si puede ingresar.
le voy a enviar un link rápidamente y ya así empezamos con la charla. Esto es en vivo, así que me están escuchando todos. Y la primera vez puede llegar a pasar. Ahora yo le envío el link ahora mismo. Si me lo pueden pasar por el chat de Zoom, alguien que esté por ahí en el chat de Zoom, me vendría espectacular. Así yo se lo envío ya al mail del RAB y ya ingresa por ahí. Bueno, mientras le pasan el chat, por el chat, les pido a la gente, si quieren algunos ir prendiendo la cámara, así los vamos viendo, los vamos saludando. Veo que está Sharon Goldschmidt también. Está, a ver si los vamos viendo un poquito, los que pueden ir prendiendo la cámara un ratito, para verlos, saludarlos. Está ahí Leo Goldberg, Gaby Goldberg, muy bien. Guille Borger. Guillermo Borger apareció. Hola. Ahí está Guillermo Borger, Moshe Bruckman, Ardo Baum, Hola. la familia Kaufman haciendo el aguante. Bueno, Leopoldo y Ruth, que son acá vitalicios. Tenemos Quitales, no sabemos quién es, debe ser alguna morada. Muy bien, Buicats. Rubén Weiser, que dijo, mejor apago la cámara antes que Mati me siga haciendo chistes. Puedes prender la cámara, Rubén, no te voy a hacer hablar. Kevin, cuando vos quieras avanzamos, pero ¿querés arrancar con la entrevista a Leo Mel? Sí, Mati, dame un segundo que ya le estoy enviando, ya mío está saliendo el mail para el RAB, porque están dando por el mail, y empezamos. Bueno, entonces ya que lo tengo acá a Obadia Hades, lo tengo al lado tuyo. Obadia Hades es clásico, es un comodín, él siempre sale jugando en cualquier situación. ¿Cómo la vivís esta pandemia ahí, manejando el timón de la comunidad? ¿Cómo Sergio? Siento que Ari César no me está pasando la pelota, así que me parece que estaría bueno que no estoy pudiendo baldosear, entonces estaría bueno que Ari, que se está riendo, diga unas palabras también. Nada, Mati, la verdad es que este es un momento de entrevista a gente como el señor Mel, que realmente no lo conozco, no tuve el gusto, pero he escuchado hablar muchísimo de él. Baruch Hashem, lo mismo el señor Goldschmidt, el Rab Goldschmidt. Es un momento para ellos, no es un momento en el que nosotros, que somos los nuevitos, tengamos que hablar. Sinceramente, así dice la publicidad o la promoción de la entrevista de hoy, los icónicos de Moldes, y sinceramente después de hablar un poco con el Rab, y hablar un poco con Rubén, y hablar un poco con Ari Goldschmidt también, que me contó un poco, y Adolfo Polach también se comunicó conmigo, contento de estas entrevistas. Creo que es un momento para que empiecen a hablar ellos. Yo diría que si Kevin puede, que arranque con... Ahí está, ahí entró. Ahí está Alfredo, apareció Alfredo. Ahí está. Bueno, justo, estaba por decir ahí que arranque. Ahí estamos. Adelante. Shalom Alejem. Bueno, Mati, yo no pude escuchar bien todo lo que venían hablando recién, les agradezco por este tiempito, perdón también por las dificultades técnicas, pero bueno, puede pasar, es en vivo esto, así que bueno, vamos a empezar primero agradeciendo a la gente que me da la posibilidad de tener este espacio, para entrevistar a la gente. La verdad que hoy tenemos una noche de lujo, una noche espectacular. Quiero agradecer también el apoyo de mi familia, que me están dando una mano con todas las cosas. También a toda la gente que está atrás, porque yo soy ahora la cara visible en este momento, pero bueno, Mati ya venía haciéndolo él. Lola, que también me ayudó muchísimo en la semana. Romina Yadam, que también está atrás de esto. Sergio Hades, Raúl Penheimer, y me imagino que también un montón de gente más que está atrás de esto. Así que agradecerles a todos. Y bueno, ahora sí, nos vamos a meter un poquito en esta noche, una noche internacional tenemos. ¿Sí? Ya estuvieron escuchando un poquito, ya llegaron los mensajes. Tenemos noche internacional y noche histórica, es un mix espectacular. Entonces, por un lado, vamos a tener recién, acaba de ingresar, pudo ingresar el Rabino Alfredo Goldschmidt, que es el Rab de la Keilah de Colombia, está bien, y fue parte de la historia, ¿sí? Y su familia es parte de la historia de Moldes, de la Keilah de Ajud de Israel, porque bueno, también el Rab Alfredo es el hermano del Hassan conocido por todos, José Goldschmidt, y es el tío de Ari Goldschmidt. Y después también tenemos al señor Leo Mel, que ahí lo estuvieron viendo recién, que también actualmente está allá en Estados Unidos, en Nueva York, un poquito más al norte de Colombia. Así que bueno, vamos a empezar con el Rab Alfredo. A ver, ¿me puede escuchar, Rab?
Perfecto, ¿me escuchan ustedes también a mí bien? Espectacular, lo escuchamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo a nosotros. También es muy bueno interiorizarse y conocer un poco la historia porque permite conocer cómo fue el pasado de la Keilah. Yo por lo menos hay muchas cosas que no sé, que no conozco, imagino que mucha gente que está escuchando también no conocen detalles y cosas que seguramente esta noche nos vamos a estar enterando. Entonces, bueno, primero quiero saber un poco cuál era el origen de su familia. Me imagino que eran de Alemania, pero bueno, para saber bien específicamente de dónde eran, en su padre y su madre. Shalom Alejem, ante todo, buenas noches. Encantado de estar nuevamente en este nicho de mi infancia, juventud y temprana adultez. Mis padres nacieron en Frankfurt, mi papá un poquitico en un suburbio de Frankfurt, y llegaron en 1938, llegaron a la Argentina, primero al centro de la ciudad y después se mudaron a Belgrano. Son yeques de pura cepa, tenemos árbol genealógico de más de 400 años. Bueno, interesante, una historia interesante entonces. Y ellos llegaron acá a Buenos Aires o sea, llegaron con gente conocida, llegaron solos. ¿Cómo fue su llegada aquí a Buenos Aires? Llegaron porque ellos en 1935 fueron las leyes de Nuremberg y mis padres se habían casado un poco antes y tenían 2 niños y empezaron a analizar dónde ir. Mi papá quería mudarse a Bélgica con todas las leyes de los nazis, pero mi mamá insistió que si se van a ir, se tienen que ir lejos. No sé, un instinto de ella que Hitler iba a llegar también a Bélgica, y mi mamá tenía una hermana que ya se había escapado de Alemania en el 34 porque tenía contactos comunistas, entonces se fue muy temprano y gracias a ella le dieron visa de entrada a la Argentina en el 38. Llegaron Kippur, 1938, mis padres, la mamá de mi mamá, con 2 hijos pequeños, de 5 y 3 años. Ellos vinieron en barco en esa época. En barco, sí. ¿Cuánto tiempo tardaba un barco en esa época aproximadamente? 3 semanas más o menos. Wow. Ok, y ellos llegaron... Vos naciste acá, digo, en Buenos Aires. Yo nací después de la guerra, 1945, en agosto, el Brit Milá mío, me cuentan, yo no estuve, para contarlo, fue un par de días después de la explosión de Hiroshima. Entonces mi papá en el Brit dijo que mi hijo nació en una nueva era, en la era atómica. Y yo nací en Kramer 3403, es decir, mis padres ya vivían en esa casa. Ok. Y sus padres, bueno, llegaron acá y acá había una Keilah ya conformada en este barrio. ¿Dónde hacían Shabbat? ¿Dónde empezaron? Sí, empezaron, apenas llegaron, vivieron primero con mi tía, después se mudaron a la calle Grecia, para bajito, más cerca del río, pero ahí no estuvieron mucho tiempo hasta que compraron la casa en Kramer. Y mientras tanto estaban rezando en Amenábar, en Wolfson. En Wolfson, ahí había un grupo que estaba rezando, no había colegio todavía en aquel tiempo, y yo alcancé de chiquito a rezar en Wolfson también, cuando estaban haciendo una terminación de una construcción de moldes. ¿El templo de Wolfson ya estaba hace mucho tiempo antes o desde cuándo Sí, estaba? Estaba antes. No sé cuánto tiempo antes, pero estaba antes. Y por lo que tengo entendido, esa era una Keilah que había gente de diferentes orígenes. No era ni Yeke, o sí, había un tipo... No, en Wolfson era mezclado y la tónica era polaca. Polish. Era Polish, ok. Moldes sí fue armado con... Participaban de eso. Sí, Moldes fue armado con la mayoría Yeke, con un rabino Klein, que era un gran Talmid Jajam, y mis padres eran muy amigos de él a nivel personal, y mi papá fue presidente de la construcción de moldes y después muchos años más, muy cercano a Raf Klein, al cual yo también alcancé a conocer.
y tengo algunas lindas anécdotas de Rav Klein. Yo era muy chiquito, 5, 8 años. Nosotros lo celebramos el cumpleaños y entramos una noche, tenía cumpleaños un viernes a la noche, cumplía 80, no sé, algún número redondo, y mis padres, eso era costumbre muy yeque, hacían como poemas, lo llamaban cuplés. Entonces, dejaba la puerta abierta la señora, la Rebbetzin, y nosotros entramos en secreto, y cuando estaban terminando la comida, mi familia le empezó a cantar un cuplé al Rabino Klein. Rabino Klein, el gran Talmid Chochem, por ejemplo, le hacían una sheilá, el primero decía, contestaba la sheilá, y después le decía, bájeme ese sefer, y después le mostraba dónde estaba. Pero primero contestaba y después le mostraba el Makor. Wow. Para entender un poquito más cómo se conformó la Keilah, el padre de usted era el presidente en el momento que se construyó la Keilah en la calle Moldes, pero ¿la Keilah ya estaba constituida de antes o se constituyó cuando se hizo el... Se constituyó con Moldes. Es decir, salieron de Amenábar y se fueron. En el momento que estaban en Moldes aumentó la clientela, es decir, el grupo se subió porque al principio eran más religiosos, después se integraron también a yeques con tendencia ortodoxa, pero no necesariamente tan observantes. Entonces el grupo original que yo conocí cuando yo nací en el 45, entonces de lo que yo me acuerdo es en el 50, la última etapa de Rav Klein, y después llegó el Rav Oppenheimer, Rav Yosef Oppenheimer. Entonces ahí había, yo calculo unos 100, 120 socios, de los cuales Shomrei Shabbat calculo que deben haber sido 30 o 40. El resto son agregados que les gustaba la manera ortodoxa, pero no iban a Vidal y no iban a Arcos, pero no eran necesariamente Shomrei Shabbat 100%. Ok. ¿Y cómo era al principio de la Keilah? ¿Cómo eran los minagim? ¿Cómo eran los cánticos? ¿Eran los clásicos cánticos yeques o tenía también sus variaciones? Tenía variación por dos ingredientes. El Hazán, el Moré Plaxin, que era Hazán también, no era yeque. Entonces, él introdujo varias melodías que no son yeques, pero el que más melodías no yeques introdujo fue un señor Netzer. Él fue Hazán Bal Shacharit en los Hagim, en Yamim Noraim, y Netzer cantaba muy lindo, melodías más estilo húngaros. Entonces se fueron introduciendo a Moldes, dejó de ser puramente yeque, porque había un grupo más adinerado, que era de los húngaros. Entonces ahí estaba el señor Eisenberg, el señor Weiser, y le fueron poniendo una tónica más pluralista, no era puramente yeque. Mi papá me cuenta, y creo que José va a poder darle muchos más detalles, a los primeros años había mucha discusión de minagim, pero no yeques o no yeques. Minagim de Berlín o de Frankfurt o de Nuremberg. Es decir, había discusiones minagim de las ciudades de Alemania de las cuales provenía la gente. Ah, wow, había diferencias entre las ciudades, tenían diferentes nigunim, digamos. Hoy en día ¿se mantiene en algún lugar ese tipo de nigunim, de las diferencias de las ciudades, o ya se fue perdiendo? Sobrevive el Minhag Frankfurt en dos comunidades muy grandes. Una es en New York, que es la comunidad de Breuers, que no es tan grande como en los años 70, 80, pero siguen estando. Y después hay una comunidad Yeque Frankfurt en París, del Rabino Munk, y también en Londres hay una Keilah que sigue los Minagim de Frankfurt. Eso yo diría que 3. En Israel se asimilaron. Claro. Bien, y en esa época, digamos, bueno, me imagino en forma de chiste, ¿no? Sefaradim no había en la Keilah. No, no había Sefaradim en la Keilah. No, de lo que yo me acuerdo de la infancia, no. Yo recién empecé a ver Sefaradim cuando se hizo el Yosef Caro. Claro, pero al principio eran todos... Claro, seguro. Bueno, ok, ¿y cómo era, digamos, tenían la parte de los servicios, también de tefilá, y después también tenía una parte de estudio de Torá? ¿Cómo estaba conformado eso?
Bien, entonces había lo siguiente. Había tfilot todas las mañanas, todas las tardes, Shabbat, todo eso. Y había un Talmud Torah que lo manejaba el More Plaxi. El Talmud Torah, todos nosotros íbamos a colegios no judíos, iban algunos a colegios públicos y el grupo mayoritario de Moldes iba al colegio Pestalozzi, que se portó muy, muy bien con los que queríamos ser tradicionales, y entonces había dos grupos de horario de clase del Talmud Torah. Uno era de 2 a 4 y otro era de 4 a 6 y pico. Y entonces algunos eran 2 veces por semana. El More Plaxin con su hijo, Bención, y organizaron clases. Muy buen More. Y yo me puedo acordar palabra por palabra de Humash Rashi y la Mishnayot que aprendí con el More Plaxin. Un More fuera de serie. Wow, impresionante. Aprovecho para decirle a la gente que puede escribirme por chat las preguntas que quieran hacer y vamos también haciendo preguntas que vienen del chat. Y usted me decía del colegio, ¿no había colegio judío en ese momento o preferían ir a un colegio, quizás porque tenía mejor nivel de educación que no era de la comunidad? ¿Cómo era? Sí, había colegios, pero no todos los colegios judíos, cuando yo era chico, no eran integrales, no había castellano. Eran solamente el Bialik, el Sholem Aleichem, toda esa barra de colegios. Había muchos, pero eran únicamente clases de Ivrit, digamos, ¿sí? No podía decir Limudea Yahadut. Y después empezó el fenómeno del colegio integral. Cuando empezó a haber el colegio integral, el Yosef Karo no fue el primero, hubo otros colegios que le tomaron la delantera, pero cuando yo era chico, entonces al colegio, los del Bialik, iban a la mañana a un colegio público. Y entonces en mi familia no querían colegio público, aunque mi hermano José sí fue a un colegio público, pero ya a mi edad prefirieron el colegio Pestalozzi. Muy buen nivel y muy respetuosos de todas nuestras tradiciones. Sí. Bien, y me preguntan por ahí, ahí después luego empezó sí el colegio de la comunidad, ¿es así? Sí. ¿Qué año fue? Calculo, no puedo estar equivocado porque yo llegué a la Argentina en el 68, pero el colegio ya existía medio año, un año antes. Un año antes. Ok. Y usted, asumió como director de la escuela en un momento. Sí, permitime que hay algunos incidentes, diría que lindos, raros. Uh-huh. Sí. Cuando Rav Klein falleció, el primer rabino, había que buscar rabino. Y en aquel tiempo se seguía la tradición de las comunidades de las Keilot europeas, que se candidatizaban los rabinos, y después había elecciones. Había elecciones para Rav. Entonces, a Moldes se candidatizaron 2 rabinos. Un rabino, el rabino Oppenheimer, que venía de Ámsterdam, y el otro, el rabino Benedict, que venía de Israel. Y entonces, ¿cómo se candidatizaban? En aquel tiempo no se podían pagar un viaje de traerlo de prueba. Entonces, eran carteos, se mandaban cartas. Entonces, la Keilah se reunía, de lo que yo me acuerdo eran 60, 70 personas, a leer las cartas de los rabanim que contestaban a las preguntas que la gente le escribía. Se demoraban el ida y vuelta a las cartas. Y después hubo elecciones. Y en las elecciones, mi mamá fue de las grandes publicistas de Oppenheimer. Entonces ella salió con su coche a buscar clientela, esto es el 51, 52 por ahí, a buscar votantes para Oppenheimer. Entonces Oppenheimer ganó y mi mamá era la gran heroína, pero se ganó enemigos porque los dirigentes que peleaban por Benedict se la cobraron después, de alguna manera la hicieron sentir un poco mal. Wow, impresionante. Hoy en día nos podemos comunicar así nomás por Zoom. En esa época, para elegir el rabino, había que mandar cartas y hacer un tema así de elecciones. Muy interesante. Demoró medio año para decidir la candidatización. Pero mientras tanto, ¿cómo se manejaba la Keilah? ¿Quién guiaba la Keilah? Solos. Tenían mucha gente que sabía bastante. Wow, interesante. Ok, entonces ahí después, llega el Rav Yosef Oppenheimer, y cuando llegó al principio, ¿cómo fue esa relación con la Keilah? Bien.
Cuando llegó el rabino Joseph Oppenheimer, tengo memorias muy, muy detalladas. Primero lo fuimos a buscar al puerto. Un grupo, calculo, de 20 personas, 25, y él llegaba con 2 hijos, la señora y 2 hijos, Israel Meir y Malka, son los hermanos mayores del rabino Daniel, y fuimos directamente del puerto a la casa que mi papá le había organizado en la calle Mendoza, la casa amoblada, todo arregladito, y me acuerdo inolvidable el primer minjá que el rabino Oppenheimer rezó. Tenía una voz muy, muy clara, muy carismática, la voz muy, muy carismática. Bueno, cuando llegó el rabino Oppenheimer, de los que puedo recordar nuevamente, estos no son datos históricos, sino datos de la impresión que yo tenía. Lo primero que se dedicó, las filotes estaban organizadas, eso funcionaba. El Talmud Torah tampoco se dejaron meter, entonces él se metió a trabajar, el Rav Oppenheimer, en el Hazonish, que era un colegio de mujeres en Paternal, y ahí dictaba clase, que era un poco más datí, era un poco más religioso de lo que era Moldes de aquel tiempo. Y lo primero que hizo es hacer lista de productos kosher. Eso fue una revolución. Una revolución porque antes se comía de lo que venga, lo que la daba la primera impresión. Cuando salieron esas primeras listas de productos kosher, los imprimía en el calendario, en el luaj de la comunidad, que salía siempre, y todo el mundo estaba buscando ahí que sí, nos prohibió todo, dicen. Entonces salían las críticas de que era demasiado exagerado. ¿Vos te acordás del Mendicrim? Por un lado. Después la otra crítica que se tuvo que aguantar Rabino Oppenheimer en los primeros años es que los dirigentes que habían votado por el rabino Benedict eran más sionistas. Y el rabino Oppenheimer no era Agudat Israel, era una tolerancia hacia el sionismo. No era anti, pero era tolerante, pero no era sionista. Y cada vez que había algún discurso donde él estuviera, digamos, menospreciando la corriente sionista, ¡pah!, le caían, y todavía me acuerdo los nombres, no quiero hablar los nombres porque ya no vive la gente, lo criticaban fuertemente. Después, Rabino Oppenheimer era extremadamente culto, era un doctor en filosofía, sabía muchísimo de filosofía, sus discursos eran muy buenos, pero en alemán, entonces no llegaba a la gente más joven, pero también a veces tocaba temas, como era gran filósofo, me acuerdo en un Kippur mencionó a San Agustín, y entonces algunos, no es por hablar de San Agustín, sino la teoría de San Agustín que entraba en el tema del perdón. Bueno, entonces algunos a favor, algunos en contra, era muy movida la vida comunitaria, muy movida. Y había asambleas, la democrático, y más a favor de esto, más a favor de aquello. Era una vida muy cálida, muy cálida. Mencionó recién todo el Kayut, que ahí empezó, pero hasta ese momento, ¿cómo hacían? O sea, no tenían una lista de kosher, de productos kosher. No. ¿Con qué se arreglaban? Teníamos 2 carnicerías kosher en Belgrano. ¿O básico había? No te escucho suficiente, bajó tu volumen, Kevin. Había carnes, había quesos, las cosas. Sí, de hecho. había carnes había bien, quesos no había. Queso no había. Hacían de vez en cuando, aparecía un queso, de vez en cuando, y ese queso a los 5 o 6 días se ponía mozo. Entonces, queso no teníamos. Y todos comíamos el queso blanco ahí todavía me acuerdo de la fiambrería, se llamaba la fiambrería Ger, que daba en cabildo entre Quesada y Congreso. Y entonces ahí eran unos alemanes, unos judíos alemanes, y hacían distintos tipos de queso blando. Eso lo comían todos. Perfecto. Alfredo. No, lo peor que hizo, no, ahora nos reímos, ¿no? Lo peor que hizo, nos prohibió el pan miga. El pan miga tenía jazir. Y estábamos hasta que llegó él, comíamos todo eso felices. Yo era muy pelado, era muy chiquito, pero era muy divertido ver el enojo de la gente. No nos dejó nada para comer. Me hacen una pregunta muy interesante por acá, por privado, por el chat.
me dice, ¿cómo podemos hacer para poder recuperar esa pasión que se expresaba en la Keilah en ese momento y que todos tenían una participación muy importante en la Keilah? ¿Cómo se puede hacer para recuperar eso? Es difícil. Te voy a explicar por qué es difícil. Todos eran inmigrantes. Todos eran inmigrantes que venían con una carga, con una necesidad de unión social, una carga de conexión. Cada uno fue agarrando distintos caminos a nivel de datiut, pero a nivel de querer estar juntos, las reuniones que había, me acuerdo una salida al Tigre que alquilaron una lancha grande, éramos 120, 130 personas, y hacían espectáculos, y había una Frauengruppe, era una vida comunitaria muy difícil de reconstruir porque se fueron mezclando demográficamente y el cambio fue lentamente de una vida comunitaria a una vida centrada alrededor del colegio Yosef Caro y después alrededor de la Yeshiva. Entonces se fue diluyendo la energía de la vida comunitaria. Claro, perfecto. Ahora también la juventud tenía un minyan especial de juventud, hacían todos juntos tefilá en el Shilko, ¿cómo era? Entonces pasó así. En los años 50, calculo que 55 por ahí, hubo un minyan no era un minyan, una tefilá infantil. Una tefilá infantil no era con minyan, eso funcionó varios años, y después se fue desembocando en lo que se llamaba el minyan de la pieza 6. Minyan de la pieza 6, ahí sí hubo minyan, pero siempre interno, y funcionaba paralelo con el minyan de abajo, y siempre con peleitas. ¿Cuáles eran las peleitas? Los yeques viejos decían, ¿por qué eso es inconcebible? Que estos chicos se vayan para arriba, que hagan su minyan propio, que vengan acá abajo. No querían estar abajo porque no les permitían Havarás Faradit. Entonces, ¿cómo nos permite el Havarás Faradit? Nos vamos para arriba. Entonces, había siempre ebullición constante. Había. Está bien, perfecto. Bueno, y ahora ya metiendo más, sí, usted más yendo para el lado de director, primero usted se fue a estudiar afuera, ¿no? A una yeshiva en Estados Unidos. Correcto. Yo me fui, terminando bachillerato, me fui a New York. Es decir, el plan original, yo tengo un hermano, Zecher Tzadik Libraja, que estaba en Lakewood, y él quería que yo entre a estudiar en una yeshiva tipo Lakewood, que era Filadelfia, pero yo llegué allá y a los 5 días le dije al Rosh Yeshiva, que hoy en día es una persona muy, muy importante, los rabinos Shvei y el rabino Kamenetsky, Shmuel Kamenetsky, que son de la Motzei Gedolah Toire, le dije que esto es mucho para mí, yo soy Toraim Derech Eretz, yo quiero ir a la universidad, y fui a estudiar a una yeshiva, Shamshon Refuel Hirsch, en Washington Heights, y estudiaba en la yeshiva, iba a City College, después me casé, me pasé a Baltimore, y en Baltimore recibí smiche de Rav Ruderman, Zecher Tzadik Livroje, y al mismo tiempo estudié el Masters en Loyola College. Perfecto. Después y ahí volví, me trajo de vuelta. Volvió a la Argentina, y ahí sí, ¿cómo fue que se metió en el colegio? No, me trajeron. Ahí sí me trajeron. Okay. Me trajeron primero de prueba, y se firmó el contrato, y después volví. Fue la familia Orenchik principalmente, Arnoldo Orenchik, que era uno de los dirigentes del grupo Benedict, y él me trajo y empecé a trabajar. El colegio era pequeño, había primero y segundo primaria, después empezó tercero y fueron subiendo. Bien, y bueno, me imagino desafíos tenía un montón. Ahí al principio de la creación del colegio, también conseguir alumnos y que se vaya formando la escuela, ¿no? ¿Puede contar una anécdota de la escuela? Conseguir plata, conseguir alumnos, plata, empezar a tener el nivel académico, venía el Vada Jinuj a supervisar si estábamos bien encaminados, no había todos los elementos todavía, el GAN había que mejorarlo. Sí, pero fue un trabajo muy bonito, muy bonito. Y había una comisión pedagógica, no sé si hoy todavía existe en el Yosef Caro, que era un grupo de Balebatim que se dedicaban
a asesorar en el tema del Jinuj. Yo era muy chiquito, tenía 22 años en ese momento, y entonces nos asesoraban el señor Netzer, que había tenido experiencia en Aliat Noar, y se trabajaba juntos. Ok, ¿y en ese momento también estaba la AMIA que apoyaba las escuelas o todavía no? Sí, muy fuerte el Vada Jinuj. El Vada Jinuj tenía un grupo de inspectores, porque el Vada Jinuj era el que te otorgaba las becas. Las becas no las daba el colegio, sino que las tramitábamos con la AMIA. Entonces había injerencia de la AMIA. Okay. Respetando la línea religiosa, lógico. Sí, sí, sí. Me dicen también que hay usted hizo muchos campamentos y siempre tocaba el acordeón, ¿es así? Sí, es verdad. Yo el acordeón entré antes que yo. No es solamente en campamentos. Había muy buen ambiente en el colegio. Todos los mediodías, los almuerzos, yo tocaba acordeón, hacíamos preguntas y respuestas. Una vez una de las inspectoras de Vada Jinuj me dice, a mí me llamaba Moré, no Rabino. Moré, esto parece una keitaná, esto parece una colonia de vacaciones por el ambiente que hay al mediodía, y después iban a clase, lógicamente, pero en ese horario de las 12 y pico había muy buenamente, yo contaba cuentos y era un ambiente de mucha amistad y de mucho cariño. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces siguió, ¿cuánto tiempo estuvo ahí de director de la escuela? 7 años. 7 años y siempre a la par del Rabbi Yosef Oppenheimer. Sí, a la par, no lo diría a la par. Él no se metió mucho en el tema del colegio. Honestamente, él no metió la cuchara ahí. Eso se lo dejó a la comisión pedagógica. Cada tanto teníamos un Shabbat Betasefer, que traíamos todos los alumnos, a los de la parte primaria, a que pasen un Shabbat en Moldes. La ilusión de la comunidad era que el colegio iba a alimentar nuevos socios para la Keilah. Eso no funcionó. No fue un alimentador a la Keilah. ¿Por qué? Habría que analizar históricamente. Pero sí había un ambiente, toda la comunidad estaba alrededor del colegio. Ahí hubo un cambio en que ya no era tanta actividad comunitaria, sino que todo estaba centralizado en el colegio. Perfecto, perfecto. Y al mismo tiempo que se fue desarrollando el colegio, la Keilah iba creciendo en cantidad de gente, en Minyanim y eso, siempre se mantenía más o menos parecido. En mi época no hubo crecimiento. Okay, el crecimiento lo logró el Rav Daniel Oppenheimer. En mi época estaba bastante trancado, el grupo estaba ahí, bueno, pero no crecía. Y empezó a haber una competencia, hay que reconocer una competencia, que el grupo de Marshall Mayer, Betel, empezó a funcionar cuando Marshall Mayer se retira de Libertad y arma Betel. Hay uno que otro de Moldes que se pasa para allá, de ese grupo periférico que no era tan observante. Bien, 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 perfecto. Bueno, entonces usted estuvo todo ese tiempo ahí al mando de la escuela, me imagino que habrá conocido mucha gente, y bueno, seguramente el colegio fue creciendo muchísimo, y bueno, después llegó el momento que usted decidió también dedicarse también más a temas de rabinato. Correcto. Cuando yo ya estaba 6 años más o menos acá, en Buenos Aires, casado, mis 2 hijos que están acá presentes, Debbie y Azriel, eran alumnos del Caro y son nacidos en Baltimore, pero llegaron de chiquito conmigo en el 68 y cuando pasaron un par de años, yo tenía interés de combinar mi capacitación de Mejanech, que la tenía muy bien jalado de mi época de Baltimore. Yo ya fui director juvenil muy temprano en la Agudat Israel, todavía en New York. Cuando tenía apenas 17 años, ellos me contrataron como de Madrid pago y quería combinar un poco el trabajo de Jinuj con el trabajo de Rabanut. Pero ahí no tenía oportunidad en Moldes. Entonces me ofrecieron en ese momento Libertad. Había dejado de ser
tan conservador, tan conservative, estaba buscando un rabino más ortodoxo, me ofrecieron eso, no funcionó porque yo puse condiciones, después me ofrecieron Córdoba, después me ofrecieron Panamá, y después me ofrecieron Bogotá, y fui a ver Bogotá en el 74, bien al principio del 74, y en Bogotá me daba la oportunidad de ser Rav de la Keilah y al mismo tiempo el Rav del colegio, un colegio grande. ¿Y ahora ya cuántos años lleva allí en Bogotá entonces? 46 años. 46 años cumpliendo rol Sigo de... tocando acordeón. Así con el acordeón todavía. Ahí. Se lo llevó Acabo para de terminar una actividad para que aprendamos a ser innovativos. Estoy muy metido en la Tnuá, que se llama Kineret. Resulta que todos los junios y todos los diciembres hacemos majané. Esta vez no pudimos hacer un majané físico. Hicimos un majané virtual. Un majané virtual de 2 días con actividades virtuales, y acabo de terminar hace 2 horas el majané virtual donde se entrega la anivá de los madrijim que se van a los madrijim que entran, etc. Estoy muy metido en todo eso. Ok. La verdad, Rav Alfredo, me gustaría seguir charlando, me quedaría horas y horas charlando con usted, porque la verdad muy interesante todo lo que cuenta de la historia de Moldes y bueno, cómo se fue desarrollando todo. Pero bueno, tenemos que seguir porque acá ya son cerca de las 11 de la noche en Argentina y bueno, tenemos también otra persona para entrevistar y también la gente después quizás quiere hacer algún comentario, pero bueno, quizás más adelante podemos hacer un segundo encuentro en alguna oportunidad quizás. Muchísimas gracias por disponer de su tiempo y por compartirnos sus experiencias, así que bueno, muy agradecido por todo. Igualmente, para mí es un placer, 87 pantallas, no es cualquier chiste a esta hora, y realmente muy, muy, muy bonito, muy, muy bonito de ver toda esta gente. Ya viejos conocidos, sí, viejos conocidos. Muchísimas gracias, Rav Alfredo. Bueno, entonces vamos a seguir No, ahora. pero quiero escuchar a Leo también, ¿no? ¿Cómo? Quiero escuchar a Leo. Seguro, sí, seguro. Ahí lo está escuchando Leo también, así que ahora lo va a poder escuchar. Bueno, entonces vamos a continuar esta noche de entrevistas internacionales. No podemos viajar en avión por la pandemia, solamente los repatriados, pero sí podemos viajar tecnológicamente, no solo en el tiempo, sino también a Bogotá, y ahora vamos a ir un poquito más lejos todavía. Vamos a ir a Estados Unidos, específicamente a Nueva York. Lo tenemos ahí a Leo. Leo, ¿me puedes escuchar bien? El micrófono. Ahí se lo escucha bien, perfecto. Hola, Perfecto. bueno. ¿Cómo está, León? ¿Bien? Bien, Baruch Hashem, bueno, Baruch Hashem. Bueno, déjame continuar, ¿viste? Dale, bueno, seguro. Porque escuché, viste, como Alfredo, una perfecta introducción y entró de frente a los problemas que tuvimos nosotros cuando entramos a Moldes. Nosotros llegamos a Moldes en 1961, 62, y éramos bilingües, alemán y yiddish, hablábamos los 2 idiomas, porque mi papá era polaco y mi mamá era alemana de Hamburgo. Y durante la guerra tenían que hablar, tuvieron que aprender. Entonces, eso es una anomalía, es rarísimo que alguien pueda hablar los 2 idiomas bien, ¿viste? Porque o hablas un mal alemán o un mal yiddish, pero hablar los 2 bien era muy difícil. Entonces nosotros estábamos ahí en el medio, entendíamos todo y hablamos bien con el Rav Oppenheimer. Y te voy a contar una anécdota. Por ejemplo, yo estudié con Rav Flaxin, no era Rav, Flaxin no era Rav, More Flaxin, y con el Rav Oppenheimer también teníamos una o 2 veces por semana teníamos cursos. Y yo me acuerdo de esto, viste, cuando me llamaste ayer me empecé a acordar de anécdotas. El Rav Oppenheimer, el problema que tenía era que no hablaba español y tampoco se preocupó mucho por aprenderlo, era demasiado. Entonces, con la vieja comunidad estaba perfecto. Pero los jóvenes, por ejemplo, cuando estudiábamos, nos daban las clases en español muy, muy, muy difícil. Y me acuerdo perfectamente, nos enseñó un pasuk, por ejemplo, para los muchachos, la mitzvah de Tzitzis, ¿dónde está? ¿En qué parsha está? Todo el mundo dice, no, la leímos la semana pasada. Bueno, pero eso es parte de la mitzvah de Tzitzis, ¿no? La parsha donde está la mitzvah Tzitzis en Kiseitze, y dice que Gedilim Ta'aseh lejó al Arba Kanfes, que Suso, algo así dice el pasuk.
Entonces el Rafa Oppenheimer tenía que traducir en español, nos explicó que tzitzis es una mitzvah, pero ¿cómo son los tzitzis? Y nos decía, porque dice la parche que son gedilim. Gedilim son piolines en castellano. Pero él no sabía decir eso en castellano, Rafa Oppenheimer. Entonces nos dijo, gedilim son franzen, franzen. Y desde entonces estuvimos todo el año, che, te pusiste los franzen, tenés puesto los franzen. En vez de los tzitzis decíamos los franzen. Había como un problema de comunicación, era brutal, era casi imposible seguir adelante. Y después cuando daba las droshes, que eran espectaculares las droshes para el que entendía alemán, pero el que no entendía tenía que estar sentado, había ya gente que no entendía y era difícil. Entonces llegó una época, era una época de transición y ahí es cuando se empezó a hacer el colegio, ¿viste? Se trató de incorporar, cuando empezamos a incorporar también la otra cosa que dijiste, los Fardi. El más Fardi de todos era Dani Adari, que está ahí sentado, que es medio Fardi. Él era el más turco de todos en esa época, no había, ¿viste? Dani, te reí. Entonces, Seguro, seguro. Sí, sí, sí. entonces, cuando abrieron el colegio y empezaron a traer a los sefaradim, y fue una inclusión, fue muy, muy duro. Duro, pero fue por otro lado una aventura espectacular. Tuvo un éxito, en ningún lugar del mundo tuvo un éxito como en Buenos Aires. Ni en Estados Unidos, ni en Londres, ni en Israel. Es el único lugar del mundo que en Buenos Aires se aglutinaron las dos comunidades sin ningún problema. Y eso fue el fruto de los rabanim de esa generación, incluido el Rav Oppenheimer, que hizo un shidduch con Sfardi. La hija mayor de Rav Oppenheimer se casó con el Jajam Ben Hamú, que era increíble cuando pasó eso. Ustedes hoy en día esto es lo más común, pero en esa época era, ¿qué pasó? ¿Viste? Pero fue un movimiento, un paso adelante que se dio en esa época. Es decir, el nombre de la Keilah le calza perfecto. Ahdut Israel es un nombre perfecto. ¿Qué cosa? Que el nombre de la Keilah, Ahdut Israel, le calza perfecto. Israel es una comunidad es espectacular. Yo que vivo y veo comunidades muy grandes y muy florecientes, pero Ahdut, el calibre de la gente que fue y el esfuerzo que se puso, las comisiones, como dice Alfredo, las comisiones educativas, las comisiones directivas, era todo voluntario, era un esfuerzo tremendo, horas y horas y horas, aparte del esfuerzo financiero, que había Stanim que también daban lo que hacía falta. Había agujeros que tapar y se llamaba a la gente y se ponía lo que hacía falta. Después vemos cómo se arreglaba. Te quería contar otra cosa, otra anécdota de lo que contó Alfredo, del tema de los sionistas y los no sionistas. Eso no, eran todos sionistas, pero ese fue uno de los problemas que Rav Oppenheimer tuvo durante años y años y años. Había ese problema de Hallen con Broje, sin Broje, sí Hallen, no Hallen. Cada vez que había un Yom Ha'atzmaut, ¿te acordás, Alfredo? Había unas agarradas, Dios me libre. Era, viste, la mitad del shul se iba, la otra mitad, cada vez se iba a otra mitad, cada año cambiaba. Pero al final, viste, se fue todo aglutinando. Y otra cosa más que Alfredo comentó que era un problema muy grave, que en Yom Kippur venían, en Shabes no había problema con los alíes porque venían todos los hombres Shabes, pero en Yom Kippur venían los viejos socios fundadores que no eran Shomer Shabes, pero Yom Kippur tenían los asientos en las primeras filas y querían la ¡Casado con Goy! ¡Casado con Goy! Yo no lo quise decir, ¿viste? Pero y él venía y dice, soy socio fundador, soy socio, viste, mi vida privada es privada, quiero mi alíe. Yo me libre, ¿te acordás? Las agarradas, viste, que el RAF no quería y la comisión decía, bueno, pero es socio, viste, y el tipo se ponía con mucha guita, viste, y el colegio necesitaba la plata. Eran épocas de decisiones, ¿viste? Era un malabarismo todo el tiempo, pero cada año crecía y crecía y crecía y crecía.
aprovechando... Me acuerdo, el lugar más fascinante del Shield de Moldes, ustedes no saben eso, era el basement. El basement, ¿cómo se dice? El sótano, antes que se construyó enfrente, en Amenábar, todo eso, cuando se construyó la mikve había un sótano. No sé qué hay ahora en el sótano. Estuvo durante 3, 4 años en construcción y nosotros éramos chicos, pibes. Nos rajábamos del Shield, íbamos al sótano a jugar a la pelota. Era una cosa... Canchita de fútbol sería, en la época. No había pelota, jugábamos con chapitas de Coca-Cola. ¿Te acordás de eso, Alfredo? Me acuerdo, pero yo no participaba. Yo era demasiado yeque. Vos eras muy yeque, nosotros éramos más, Muy ¿viste? yeque, Más. sí. Jugábamos a la chapita en el sótano, No, era peligrosísimo. Hoy sí, viste, te agarrás de la cabeza donde nos metíamos. Pero, y así se iba adelante. Me acuerdo, otra cosa, de los caracteres de los personajes, eso hoy no existe más. Teníamos el James, el señor Nordhäuser. Nordhäuser era, viste, como un reloj, todo, viste, juntaba, traía las cosas. Cada noche Chávez, viste, como que si no sabíamos, gritaba, ¡Atojaun Antonu! Antes de hacer las manos, ¿te acordás? Pero años y años, Moche Chávez tras Moche Chávez, Atojaun Antonu, desde guitarra, viste, era como una institución, cosas de los yeques que eran fascinantes, era muy institucional todo. Y hay un Minekbuch. Vos hablaste de los Minogim. Yo me acuerdo que mi papá me dijo que había un Minekbuch. Hay un libro con los Minogim. No sé si todavía está o si está enterrado en la Gnise, pero había José un lo libro... conoce, José lo conoce. ¿Eh? Mi hermano lo conoce. Existe. Había un libro donde estaban todos los Minogim. Me gustaría conocer un poquito la historia de sus padres, bien. ¿Cómo fue que se escaparon de Europa y cómo llegaron a la Es una historia larguísima. Es una historia larguísima, te lo voy a decir bien corto, te lo voy a decir abreviada. ¿Okay? Mi mamá nació en Hamburgo y en el año 38, durante la época en que los padres de Alfredo se escaparon para la Argentina, los padres de mi mamá habían venido de Polonia en 1920 o antes, todavía eran Ostjuden. Entonces en Kristallnacht los nazis echaron a todos los Ostjuden, los mandaron a Polonia. ¿Viste? Antes de... Y los mandaron a la frontera. Y Polonia no los dejaba entrar y entonces intervino los Estados Unidos antes de la guerra, en el 38, y les dijo, bueno, les damos plata, no la UNRWA, el Joint o no sé, o la Ayas, no sé quién, para que los dejen entrar, porque si no los polacos no los dejaban. Mi mamá me contó que estuvieron 1 mes o 2 meses en el borde, no tenían ni para comer, ni para dormir, ni carpas, nada, en la calle. Bueno, entraron en Polonia, y después en Polonia era una cuestión de mazl, de suerte. Tenías que ir al pueblito nativo de tu padre o de tu abuelo. Entonces los mandaron al este de Polonia, y esa fue la suerte, porque Polonia cuando fue invadida por Alemania y por Rusia. Fue invadida por los dos. Y Rusia entró en el este, y los rusos, cuando entraron los rusos, mi abuelo, se metió más para Lemberg, que es Lvov, fue más para el este, pensando que nunca van a entrar los nazis en Lemberg, ¿viste? Y cuando empezó la guerra, los rusos, todos los que hablaban alemán, no sabían si eran Goin, pensaban que había espías metidos, los mandaron a todos a Siberia, a todos. Entonces mi mamá pasó con toda su familia 6 años en Siberia, pero sobrevivieron intactos. 3 mujeres, eran 3 hermanas y los 2 padres, con penurias espantosas, hambre, frío, tifus, todo, pero sobrevivieron. Siata Dishmayo, viste, es tremendo, sobrevivieron. Y en el 46 los dejaron volver. Gracias a los americanos, volvieron. Y mi papá, rápido, sobrevivió la guerra escondido en los bosques de Polonia. 2 años y medio estuvo en búnkers bajo tierra con sus padres y 3 hermanos.
cuando los rusos vinieron, los nazis se fueron y hubo un periodo de una semana que no había ni rusos ni nazis, nada más que polacos. Los nazis nunca quisieron meterse en los bosques, tenían miedo de los partisanos, pero los polacos sabían que estaban los judíos escondidos, porque siempre robaban comida, trapos, que esto, que lo otro, querosén robaban, viste, 2 años y medio estuvieron escondidos. Esa semana los polacos fueron al bosque y los mataron a los judíos. Mi papá vio como el mismo día mataron a un hermano, al padre y a la madre. Mi papá lo vio y le dispararon a mi papá también, y él se zafó. Se escapó, después, viste, estuvo en el ejército soviético, estuvo 1 año, y después te cuento esta historia, viste, pero no quiero abusar. En el año 46, mi padre ya era oficial de la Krasnaya Armia y tenía arma y todo, y estaba paseando, no sé, estaba yendo a un cuartel en Danzig, no sé qué, y se encontró con uno de los criminales. Lo encontró en la calle, entonces lo agarró, y viste, le pegó, y yo le pregunté, ¿pero no lo mataste? Me dice, no, ¿cómo voy a matar a una persona? Le digo, pero, no, pero nosotros no matamos, me explicaba. Imagínate un NIT, no, nosotros no matamos, me dice. Bueno, lo llevó a los rusos y los rusos le hicieron, viste, una corte, y esa noche el coronel del destacamento donde está mi papá le dice, Baruch, me dice, esta noche tenés que desertar, tenés que irte a Alemania, porque este tipo que vos agarraste está con la NKVD, que son los comisarios políticos de los soviets, y mañana te van a arrestar y te mandan a Siberia. Y esa noche se tuvo que escapar con los 2 hermanos sobrevivientes, y se fue a Alemania. Y ahí se encontró con mi mamá, después, viste, a Ganse Mais. Entonces después nos mudamos a la Argentina, y estuvimos en el 11 unos años, y después mi papá se mudó a Belgrano y íbamos a Moldes. Tu padre fue presidente también de la Queilá, ¿no? Mucho tiempo. Después fue presidente, en la época en que se construyó el colegio, mi papá presidió el primario y el secundario también. Sí, estaba el secundario también. Sí, se construyó mucho, sí. Ok, pero ¿cómo fue ese desarrollo? O sea, vino de la guerra, bueno, tuvo que todas esas historias impresionantes de cómo se fue salvando y cómo llegó, digamos, a una Queilá, a ser presidente de la Queilá, ¿cómo se fue haciendo acá en Argentina? O sea, ¿cómo se enfrentó a esos desafíos de llegar y de estar frente a una Queilá? Digo, Era un problema, la respuesta es fácil, era el problema de educación. Mi papá y mi mamá vieron, nosotros íbamos al Pestalozzi, estudiábamos con el Rav Oppenheimer, que apenas hablaba castellano. Entonces contrataban mis padres maestros privados. Tuvimos maestros privados muy buenos. Estudié más con maestros privados que con todos los yeshivas. Estudié con el hijo del More Plaxin, con Yosef Plaxin. Estudié varios años también, con gente que sabía. Aprendimos mucho, pero no era una solución individual. Entonces vieron que si no se construye una institución así completa, que la gente se iba, muchos se iban a Estados Unidos, los más frum se iban a las yeshivas de Estados Unidos, como los Fleischmann, y decenas y decenas de socios se iban, o Israel, muchísimos se fueron, decenas de gente se iban. Entonces perdíamos gente por emigración, que iban a los yeshivas, o por asimilación, tremendo, era peligrosísimo. Íbamos a colegios públicos, viste, los que sobrevivimos, Nissim Beniflois, que sobrevivimos, viste, porque estabas con los goim o con los no religiosos, era muy difícil. Entonces, mi papá y mi mamá, especialmente ellos, vieron, junto con los otros miembros de Moldes, vieron que había que encarar este problema, y era un problema de organización, un problema financiero, un problema donde conseguimos los maestros, los directores, ¿viste? Era muy, muy difícil. Y se fue resolviendo. Y el que más sabe de todo esto es Leopoldo, que creo que lo vi por ahí en algún lado. sí, Leopoldo está por ahí también. Leopoldo sabe de esto más que todos nosotros, porque él estaba ahí al frente, ¿verdad, Leo? Bien.
Y ¿Estoy me dice, exagerando? Leo, ¿estoy exagerando? a ver ahí si puede ¿Estoy hablar. exagerando, Leo? No, tiene el micrófono. No, ya lo tengo. No, no estás exagerando, hay algunos detalles, pero no estás exagerando. Son recuerdos. ¿Te Hola, acordás? hola. Sí, Sí, ¿cómo no voy a acordar? Lo único que te quería corregir, que sí. dijiste, cuando llegó el Rabbi Yosef Oppenheimer a la Baba Shalom, llegó con 4 hijos, no con 2. Alfredo. Alfredo, Venía Yehuda también, venía Yehuda y venía Yehuda, Hanna, Ana. 4, tienes razón, venía con con 4. 4 hijos. Yo tenía Y contacto con los mayores. la Con gran, Joel y Malca. digamos, Perdón. la gran elección que hubo, y me acuerdo como hoy, que era más que la elección de Amia de hoy, con esos 2 rabinos, era que Rabbi Oppenheimer tenía 4 hijos y Rab Benedict no tenía hijos. Y se votó por él para que la Keilah tenga alguien que ya tenga hijos y sepa para el respecto. No Me es que acuerdo. no dedicó al colegio, sino que tenía las instrucciones o le hablaba con la comisión pedagógica o como lo llamaban, con el doctor Hirschman, Netzer, Schwartz, y daba ahí las indicaciones y se seguía total lineamiento del Rabbi Yosef Oppenheimer, Rabbi Shalom. Ok, adelante, sigan. ¿No? Bueno, Otra anécdota que quería decir, y con esto termino, que nosotros que éramos los más jóvenes, teníamos problemas con el sheet de moldes de por sí, porque el Davenen era muy lindo, Chávez era muy lindo, pero Yomim Noroim y Slich, oh my God, Sliches, era tempranísimo. 6:25 de la No, mañana. que 6:25 era durante la semana todos los días. Sliches era a las 5:15, un horario absurdo. Y teníamos que ir, ¿viste? Tenían estos horarios, ¿verdad o no? 5:15 todos los y jóvenes también Rosh Hashanah y Yom Kippur se empezaba a las 6:25 y Yom Kippur no había, ¿cómo se Recreo. dice? Acá, Me estoy olvidando, ¿cómo se dice? No había, era sin parar, y había un librito de Selijot que se agregaba a lo que decía el Maxor. Eso no sé si lo tienen todavía hoy. Ravdani creo que lo sacó, o lo tiene. El librito sí para... hay alguna cosa de Selijot, no sé si es lo mismo que... Tenemos el libro de Selijot. No, en Kippur, aparte de lo que dice el Ah, Maxor, sí. Sí, agregaban hoy en día también, sí. Biotim. viste, era brutal, viste, salíamos, viste, muertos. Lo que también me acuerdo de Kippur, lo que dijo Alfredo, la voz del Rav Oppenheimer, esto sí, el Rav Oppenheimer hacía Daven en Moses también, y cuando hacía Daven en la boida, dice, Vakao, Hanim, viste, escuchábamos al Cohen Godel, el Mames, ¿verdad o no? Era, viste, esa sensación, hoy no lo podés duplicar eso, pero yo me acuerdo, viste, cuando decía la boda, la boide, era significante, ¿verdad? Quiero aprovechar para preguntarle por un tema más y después ya que la gente, podamos ver las caras de la gente, que también tengan la posibilidad de preguntar si quieren a través del micrófono. Quiero saber bien cuál era el rol de su madre. Entiendo que también hacía mucha tzedakah, hacía mucho gesed, su madre. Mi mamá hacía tzedakah, viste, Beseiser, Matan Beseiser. Mi mamá era una institución de por sí, no hacía propaganda, no hacía nada, todo sola. Iba, juntaba plata de sus amigos, digamos, de gente adinerada, próspera, juntaba plata y la repartía ella sola por su cuenta, a veces con ayuda de alguna gente, pero la mayor, el que más la ayudaba era el chofer, un goy, que ese goy tuvo el zehus de manejar a mi mamá. Un tipo, el chofer que trabajaba en la fábrica de mi papá, iba con mi mamá, la llevaba, pero no, viste, al Congreso, a las villas iban, todos in. Mi mamá sacó a 3 Yehudim que estaban en Chacaritas, 3. Estuvo durante años lidiando con la Chacarita, sacó Yehudim de Kever Goy a Kever Israel, ¿viste? Con la burocracia,
con coimas, con todas, entre otras cosas, ¿viste? Hacía cosas y nadie sabía, nadie, ni nosotros sabíamos. Nosotros, ¿viste? Éramos chicos, no sabíamos. Después mi mamá contaba, ¿qué hiciste hoy? No, me contaba, cuando ya éramos más grandes, nos contaba. Y casos sociales, gente con muchos problemas, mi mamá iba y los ayudaba, les daba plata y les daba, qué sé yo, heladeras, de todo, ¿viste? Pero tengo libros ahora, ¿viste? Los tengo guardados. Mi mamá era muy eque, contabilizaba todo, ¿viste? Recibí de tal persona tanto, le di tanto, y todo contabilizado, todo escrito, como un Pinkes, como un Pincas, todo contabilizado, ¿viste? 300 familias mantuvo ella por su cuenta. Y lo que descubrimos, cuando mi mamá falleció, Leo Shalom, empezamos a buscar, ¿viste? A guardar las cosas, mi mamá no tiraba nada, juntaba de todo. Entonces, escúchame, no quiero exagerar, pero todos nosotros que tuvimos, los padres de la vieja generación, eran todos, no hay manera de entender. Tenía mucha fuerza interna para hacer el proyecto, para llevar adelante un montón de actividades. Y ellos, sí, mira, eran gigantes, todos nuestros padres. ¿A quién veo? Los Weiser y los Goldschmidt y los Eisner y todos, ¿sí? Eran gigantes, ¿viste? Lo que pasaron y lo que vivieron acá. Nosotros no podríamos hacerlo eso, nunca. No, es imposible. Bueno. La verdad, Leo, también, la verdad, con los dos oradores que tuvimos hoy, yo me quedaría horas y horas, está para hacer más encuentros, pero bueno, sí, también quiero dejarle a la gente... Una cosa más, ahí lo veo a Pedro Berín. Pedro, prende el micrófono, Pedrito. Pedro. Hola, Leo, querido, qué alegría. Con Pedro Berín íbamos a correr... Te dejé un mensaje. Íbamos a correr al golf, ¿te acordás que nos manejabas, claro. Vos nos entrenabas? Con tu padre y con un grupo de ir. Vos sabés que yo sigo corriendo todavía, yo todavía... Te felicito, te veo muy bien, Leo. Te veo muy bien. Te dejé ahí un celular. Es verano, escúchame. Te dejé un celular con un WhatsApp, Leo, para que nos comuniquemos, vía privada. Bueno, ok. Una alegría enorme reencontrarme contigo. Quería preguntarles, ¿alguno de ustedes tuvo COVID? ¿Alguien tuvo de ustedes? Porque yo tuve. Wow. Pero no me pasó nada, tuve una semana, yo pensé que era gripe, porque fue bien al principio, en Susan Purim me parece que me lo agarré, y a los 4 días aparecí con fiebre, viste, pensé que era gripe. Recién, como una semana más tarde, mandaron un email que uno de los miembros fue a un bris del CIL, que uno de ellos tuvo COVID. Entonces ahí sí me di cuenta. Y aparte mi señora también se agarró, viste, nos agarró juntos. Hice el test y yo salimos positivos. A mí se me pasó en una semana, mi señora tuvo 18 días, ¿viste? Es una enfermedad muy, muy peligrosa, ¿viste? Ni los médicos saben por qué uno se muere y el otro le agarra por una semana y no pasa nada. Y yo soy tipo ya veterano, tengo 69, una semana no pasó nada. Y mi señora... Bueno, le agradezco muchísimo por estos minutos que estuvo compartiendo todas las anécdotas y las historias de su familia, la historia de Moldes, también a Rab Alfredo, a todos. Me gustaría ver un poco la cara de la gente que está escuchando esta conferencia. La verdad, es una conferencia histórica. Estamos escuchando relatos de la época de antes. Me gustaría verle las caras a la gente que está por ahí. Me dicen que también está el Rab Oppenheimer. No sé si Rab Oppenheimer nos quiere saludar, quiere agregar algún comentario sobre lo que fueron hablando. No sé si está el Rab ahí. Ahí está el Rab. Sí. Bueno, le agradezco a los dos, a Rab Alfredo y a Leo. La verdad es que tendría que seguir esto, pero hace mucho que no me río tanto. Empecé a hacer los archivos mentales de las cosas que pasaron, pero realmente le agradezco mucho que se tomaron el esfuerzo de estar acá. Supongo los que estamos hace mucho tiempo sabemos, quizás la gente más joven, obvio que no saben, y aparte es difícil imaginarse, el que no es hijo de inmigrantes, es difícil imaginarse lo que era esa situación. A veces yo me acuerdo anécdotas de que pasaban de gente grande, y de chicos nos parecía como gente haciendo cosas tan absurdas, pero después cuando uno es grande se da cuenta que toda esta gente cortó la vida en la mitad, tuvieron que dejar todo allá, salir de repente, venir para acá, y todo lo que pasaron, creo que dentro de todo eran bastante cuerdos comparado con todo lo que habían pasado. Es decir, es impresionante
nosotros ahora nos quejamos por la cuarentena, pero cosas nenes al lado de lo que pasó, toda la gente que pasaba, gente gigante, todo lo que habían pasado, impresionante. Entonces, realmente un poco rememorar y darle también honor a toda esa gente que hizo con nada, gente que estaba muy bien en Alemania, de repente acá estaba limpiando pisos para sobrevivir, y bueno, únicamente yo esas cosas que de chiquitos era lo único que conocía. Después de grande empezamos a pensar cómo había sucedido todo eso. Bueno, muchas gracias que estuviera, y para ir otra vez que sigamos, ¿sí? Pero por ahora... Esto tenemos que seguirlo porque la verdad que es muy, muy interesante. Bueno, a mí por lo menos digamos, me hace conocer más la historia. Hay muchas cosas de acá que realmente no conocía, y nada, está muy bueno saber de la historia de Moldes, no solo de Moldes, sino de la Keilah, de los yeques que fueron llegando de Europa. Muchas gracias, Rab. Bueno, a ver, ahí veo que están viendo las cámaras. Lo veo, por ejemplo, a Bubi. Yo sé que Bubi también le gusta... Bueno, fue parte de la historia, Bubi. Bubi, ahí nos puedes escuchar, puedes hablar ahí. De mis primeros alumnos. A ver, Bubi, si habilitas el micrófono. A ver, ahí está, perfecto. Hola. Ahí está, perfecto. Jodestov. Ahí lo tenés en breve. Jodestov, Bubi, querido. Se traba un poquito, no sé si nos escucha bien. No. Le quería preguntar al Menael si se acuerda de los shiurim de Shabbat a la tarde en la casa de la calle Monroe. Claro, claro. ¿Qué año fue él? Y todo el ambiente que había en el Caro, ¿no? Era un ambiente muy cálido. Tuvieron una infancia muy bonita. Sí. ¿Se acuerda del Miriam Anoar? Claro, la pieza 6. Sí, una alía cada uno. A los 10 años ya hacíamos psuqué de Zibra, ¿se acuerda? Y cada uno leía una pasada, una alía. Lindo reencuentro este, Lindo Karata todo hacia usted. Yo tengo una anécdota. Tenemos mucho Karata todo, mucho. Bubi, ¿puedo contarte una anécdota del Minyan Noir? Rápido. Cuando dijiste una liá cada uno, me acordé de esto. Teníamos cada uno una liá. Llegó Parsha Sazria Metzoire, entonces hubo una gran discusión. ¿Hacemos una alía cada uno o hacemos 14 aliot? ¿Las dividimos por 7 o por 14? Toda una discusión. Entonces yo como soy muy cuadradito, ¿viste? Yo estudiaba, cuando tenía mi alí, estudiaba estudiaba cada día. Entonces yo digo, pero lo hacemos lo dividimos por 7. Entonces otro, no me acuerdo quién, si era Rosenman, me dice, no, pero son larguísimas. Le digo, pero estudias una día por día y no es difícil. Me dice, así estudias una por día, ¿por qué no la decís toda vos? Me dice. Y yo le digo, bueno, ok. Así, viste, me fui de boca. Y después la tuve que estudiar toda. Sería mejor, la dije toda entera. Veo que por ahí... Quiero repetir. Mientras que nosotros rezábamos en pieza 6, el señor Katz y compañía siempre protestaban. ¿Por qué no estábamos juntos con los mayores? Sí. Veo que también ahí está conectado el señor Ardo Baum. No sé si tiene la cámara para habilitar, pero también me imagino que tendrá anécdotas de antes y que seguramente los debe conocer. ¿Escucha, Ardo? ¿Ardo? Hola, Ardo, ¿se escucha bien? Espera. Sí, ahí voy. Ahí está. Bueno, me imagino que también tendrá anécdotas de la época y compartieron muchas cosas juntas. ¿Cómo? Me imagino que también tendrá anécdotas de la época. ¿Ahí se escucha? Sí, obvio. Perfecto. Me acuerdo de Alfredito que tocaba siempre el acordeón con los chicos. En esa época le decíamos Alfredito directamente. El Rab Alfredito.
¿Era así o no, Alfredo? Moré Alfredito, claro. Las hijas fueron alumnas mías, toda la carrera y compañera de mi hija. Ahí veo una de las hijas, a ver si puede habilitar el micrófono. A Gaby Goldberg, a ver, ahí está. Hola, buenas noches a todos. Sí, yo fui con Asriel al colegio, que ahí lo vi también, y mi hermana Dina fue con Débori. Ahora está como Debbie, pero en aquella época era Débori. Sí, en aquella época era Débori. Es un reencuentro histórico sería este. Vendría a ser como un reencuentro histórico. Me hace sentir un poco vieja. No, ¿por qué? No. Madura, no más. Con experiencia. Eso. Hay una canción en Ivrit, Hayuz Manim. Sí. Veo también más gente de la Keilah, familias que también son originales, de fundadores de la Keilah. Lo veo ahí a Rubén Weiser, no tiene el video habilitado. A ver si puede hablar un poquito. Rubén, ¿nos escuchás? Mientras que llega Rubén, Ardo Baum era una institución cuando entraba a la sinagoga con su sombrerito. Cada uno, una vez hicimos las imitaciones, la entrada a la sinagoga de los diversos personajes. Eran personajes muy típicos, llegaban todos exactamente a la misma hora tarde, pero y cómo entraban y cómo saludaban, a quién saludaban, era un grupo muy compacto. Entonces eso traía como muchas anécdotas alrededor de esas personalidades. Y cuando llegó el gringo, el Jerry Friedewitzer, otra manera, no, eso era muy de telenovela. Lo veo ahí también a Daniel Harari. Daniel Harari, creo que también. No sé si quiere agregar un poco más de lo que ya fueron hablando, pero bueno, seguramente, saludarlos. Hola a todos. Hola, la verdad, ¿qué tal? emocionante, muy emocionante. Yo ¿Me no- escuchan? ¿Por qué? Seguro, sí, ahí lo escuchamos. La verdad que Perdón, muy Alfredo, emocionante. ¿por qué decís que yo llegué tarde? No, Alfredo. no, yo no dije que tú llegas. Cada uno llegaba un poquitico tarde y tenía su horario exacto. El señor Armando Goldschmidt entraba a una hora, Sí, Boruch Meller horario entraba nunca. y sus hijos a otra hora. No dije que tú, cada uno llegaba a una hora. Eso sí. Yo llegaba Daniel, lo interrumpimos a más o Daniel. menos cuando Interrumpimos a empezaron. Daniel. Yo llegaba ¿Estás hablando de mí? para la que Dusá, más o menos. Dani, ¿vos ¿Qué me cuándo viniste? ¿Cuándo me estaban viniste? preguntando a mí? Sí. No quiero interferir. Sí, dale, adelante. Bueno, anécdotas hay un montón. Realmente muy emocionante. ¿Qué puedo decir? Leo ya lo dijo. Nosotros fuéramos los únicos faradim que estábamos en la Keilah, que vinimos a la Keilah en el año, yo tenía 6 años, calculo, en el año 60. Y bueno, nos integramos a la comunidad, era la única comunidad. Mi papá venía del 11 y el Rabbi Greenberg le dijo que tenía que venir a Belgrano a hacer Bales Chubes. Y la única Keilah ortodoxa que había en Belgrano era la Keilah de Rav Oppenheimer. Y nosotros llegamos a la Keilah, únicos faradim único con otra persona más que Leo, los Leos lo deben conocer, a Kibudi, y así Sí, iniciamos Kibudi. nuestra vida en la Keilah de Yeques, Sfaradim en una Keilah de Yeques, hasta que nos convertimos en Yeques también, ¿sí? Yo tengo la misma edad que Rav Oppenheimer, Dani Oppenheimer, ¿y qué puedo decir? Que Rav Oppenheimer padre educó a toda nuestra familia, casó a nuestros hermanos, me casó a mí, y toda nuestra vida dentro de la Keilah hizo que la gran familia Harari sean todos Rabanim, Tamidei Jajamim, todos Anshe Torah, Anshe Gesed, y bueno, lo mejor que pude en mi vida, mis hermanitos, todos estudiaron en Moldes,
mis hermanas, y después, bueno, Noemí. una gran familia. Después mi mujer, Zichrono Libraja, que Gimel Tammuz, pasado mañana es el Yortzeit de ella, fue una institución al lado de Rav Dani Oppenheimer, Matan Baseter. Noemí recibió la herencia de la mamá de Leo Mel. Cuando Sí, la mamá de Leo Mel se fue a yo Estados también. Unidos, le dejó encargado a Noemí que siga esta obra. Y Noemí lo siguió esta obra hasta sus últimos días. ¿Verdad? Que no me deje mentir, Leo. ¿Es ¿Verdad? verdad, Leo? ¿Verdad? Y 100%. bueno, Sadeikes. de haber trabajado al lado de Rav Oppenheimer, de Rav Oppenheimer, Dani Oppenheimer, que Matan fue Beseter, nadie, yo, como dijo Leo dijo que su madre no les comentaba y no sabía nada hasta mucho después. Bueno, yo tampoco sabía todo lo que hacía Noemí con Rav Oppenheimer en todos esos años que trabajaron juntos, hasta el último día. Y bueno, un homenaje a ella, que hizo mucho por la Keilah, hizo mucho por la gente, y realmente agradecido hoy yo a la señora Mel, Zichrono Libraja, que las dos están ahí arriba mirándonos ahora, que tuvieron el gran zhus de hacer Gesed, mucho Gesed, y Gesed sin ningún interés, mamash. Yo me acuerdo a la señora Mel, como dijo Leo, cómo iba a las villas. Me acuerdo el taxista, que después Noemí heredó, no el taxista de tu papá de la fábrica, sino al Yehudí que tenía el taxi, ¿verdad? Exactamente. Y después de años siguieron haciendo la obra de tu madre. Junto con Rav Oppenheimer. Ese es el mejor recuerdo. Muchas anécdotas, pero ese fue el mejor recuerdo que me dejó a mí en mi vida, dentro de la Keilah, y en honor a la mamá de Leo, a Rav Oppenheimer y a Noemí Zichrono Libraja. Gracias, Dani, gracias. Impresionante. Impresionante todas las historias, las anécdotas, cada vez nos vamos enterando de más cosas a lo largo de esta noche. Estaría bueno, obviamente, seguir repitiendo este tipo de encuentros porque enriquecen mucho. Quiero saber, por ejemplo, que quizás gente que no es tan de esa época, lo veo, por ejemplo, ahí a Ricky Bejar. Ricky, ¿me podés escuchar bien? A ver ahí si podés habilitar el micrófono. Ahí está. Ricky, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, yo estoy encantado de conocer la historia, que la conocía en parte porque mi cuñado, Mixi Wosner, está casado con Sarita, mi hermana. Mi hermana fue allá cuando se puso de novia con Miguel, y bueno, fue todo también como en ese momento entró una turca a Moldes, y fue toda una revolución también, porque se iba a casar con Miguel Wosner, y el padre y después yo fui unos años también, mientras vivió acá solo con la esposa Yoshi Wosner, que también habrá trabajado, creo, bastante para la de acá. Y bueno, conozco porque son amigos de mi hermana también de siempre, y a Ricky Goldschmidt también, que bueno, toda gente que se fue pero que estuvieron en su momento acá, y me encantó realmente haber visto y escuchado a toda la gente, las anécdotas y todo lo que contaron. Me enriqueció y me pone más contento de saber en la Keilah que estoy. Me pone muy orgulloso. Qué bueno que todos nos pongamos contentos, orgullosos de conocer un poquito más de la historia. Muchísimas gracias, Ricky. La veo a Marí Vitalik ahí también, a ver si quiere dejar algún comentario, qué le pareció. Podés hablar ahí tendrías que habilitar el micrófono. Ahí está. Hola, ¿cómo están? Bueno, nada, un gusto estar en esta charla, hermoso todos los comentarios. Y bueno, ¿y qué decir del Moré Goldschmidt? Los mejores recuerdos, Moré. La verdad que siempre lo tengo presente, siempre.
Qué bueno poder reencontrarse ahora a través de la tecnología, es increíble. Impensado en esas épocas. La verdad que sí, la verdad que sí. Impensado, Perfecto. impresionante. La verdad, Moré, me acuerdo siempre de usted. Con mis hermanos nos acordamos siempre de usted, Moré. ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo te llamas? Maripi Tarica, la hermana de Alberto, que iba con Azriel. Ya. Wow. ¿Me Pero eras escucha? muy pequeña. Sí. Muy pequeña. Sí, te dejé. sí, yo estuve en el año 70. Claro, entré en el 73, Claro. primer grado, y estuve hasta usted se fue cuando creo que yo estaba en cuarto, quinto grado, pero los chicos me acuerdo bien, de Azriel, de Debbie, me acuerdo bien, muy bien. Ahí están. Alfredo, Un gusto. Alfredo, sí. Te pedimos, Alfredo, ¿por qué después de esa pandemia, Besat Hashem, no nos venís a visitar una vez y charlás con nosotros personalmente? Me gustaría, me encantaría, pero te soy muy honesto, hay muchos valores agregados positivos en la tecnología. Esto no lo hubiéramos imaginado nunca, nunca, Seguro nunca que no. esta mezcla de gente que tenemos acá, si no tendríamos esta situación. Y me está pasando con otros círculos también. Hay que aprovechar dentro de lo malo, rescatar lo positivo y realmente y hacer buen uso. Hay que hacer buen uso de estas circunstancias que estamos viviendo tan duras y ser positivos. Pero estoy de acuerdo cuando se dé el momento de poder hacer un reencuentro en físico. Pero no es tan fácil reunir gente. Me acuerdo que trató el Caro de reunir cierta gente y cada uno tiene sus ocupaciones. Es difícil viajar, ¿eh? Acá, miren, recibí la llamada de Kevin anoche, o esta mañana hablamos y 2 minutos estaba arreglado. Y acá con una pantalla de todos lados del mundo. No, estos son los milagros de la tecnología. Perdón, porque también es aclarar emocionante. También es emocionante, no es que sea frío. Nos acostumbramos a manejar pantallas y entonces aprendemos a sentir también, ¿sí? Perdón, quería aclarar lo de Alfredito. Algunos te decíamos Alfredito entre nosotros porque había un señor Alfredo Goldschmidt con tu mismo nombre mayor, también en Moldes. 100%. Uno de los financistas de la creación de Moldes cuando se fue creciendo. Claro. 2 hermanos, Armando y Alfredo. Armando se sentaba al lado tuyo. No, Perdón sí, que interrumpa. Al poco tiempo falleció Armando. Armando habrá fallecido en el 62, 63, me parece. Correcto. Por ahí. Me meto un minuto, Leopoldo. Ardo, Armando Goldschmidt de la señora Alaba Shalom fue en el año 52, viajaron a Europa para conocer a Rafa Oppenheimer y señora Alaba Shalom, para antes que ninguno podía, no se daba del viajar, nada, porque era todo por carta, ni teléfono. Y fue quien dio el último ok para que venga a Buenos Aires el Rabbi Yosef Oppenheimer, la Shalom y familia. Armando y Else Goldschmidt. Exactamente. Armando y Else Goldschmidt. Nombres muy conocidos, ¿no? Sí. Tenían una fábrica ejemplar, Lonalino. Me acuerdo que era la primera institución grande, 1000 trabajadores. Sí, sí. Bueno, veo que cada vez que vamos hablando con diferentes personas, hay más y más cosas para contar, creo que no terminamos más. Seguimos toda la noche, toda la semana, creo que no terminaríamos más. Ya hablamos anoche ya bastante. ¿Cómo? Anoche ya hablamos bastante. También. Bueno, estoy viendo en pantalla a Yehezkel Tanis desde Israel. A ver ahí. Ay, que lo abra, pero que está madrugando. Sí, estamos acá a 5:30 de la mañana, bueno. Sí, Rabino. Ay, déjate ver, Yehezkel. Acá estoy. Yo estuve en tu jatuná. Sí, señor. Claro. Fue justamente hace 3 días fue el aniversario del casamiento. Claro. Para ubicarnos, por lo menos yo no lo conozco. Y es que usted, ¿quién es? Digamos, ¿cómo fue su familia aparte de la Keilah?
La familia es familia Tanis. Somos 4 hermanos que estudiamos los 4 en el Joseph Caro. Yo entré primer grado, mis hermanas mayores que yo, Débora y Abigail, ellas entraron en sexto y cuarto. Y el colegio para nosotros fue un cambio de la vida de la familia y las generaciones, ¿no?, que vinieron después. Ya tenemos ya son la tercera generación, y estamos acá en Israel. Nosotros no somos de Belgrano, veníamos del... Yo llegué a través del colegio, llegué a Chabad, exactamente. Había buena conexión con el Rabbi Tzvi Grumblat. Me acuerdo cuando estábamos en tercer grado, vinieron al Rabbi Tzvi con el hermano Nathan y hicieron, nos enseñaron los 12 psukim, nos hicieron un gran evento, un evento muy grande después, con pruebas y premios. Y el colegio para nosotros, y el Rav Goldschmidt, yo digamos, personalmente, estoy en la clase con Débora, con la hija de Rav Goldschmidt, Débori. Azriel es 2 años menor, o 3. Así que el Rav Goldschmidt para nosotros, el director del colegio, primero, segundo, tercer grado, y fue una experiencia de amar a un director. Esa es la imagen que me quedó a mí. Sí, a pesar de que el director es alguien, sí, que supuestamente hay algo de distancia y algo que hay que mantenerlo con algo de temor o algo por el estilo, y la imagen del director, del Rav Goldschmidt, es una imagen de una persona con mucha carisma, una persona que, de querer estar cerca, ¿no? Algo que es un poco contradictorio cuando se piensa de hablar de un director de un colegio. Y la idea, ¿no?, es que quedó al contrario, alguien muy cercano. Y toda la familia, ¿no? No solamente yo. Toda. Tus padres venían al Tanaj que yo tenía, reuniones de los martes, venían. Najón, incluso... Muy culta. Sí, incluso a veces era en casa, me acuerdo. Claro. Venían a veces también a casa, sí. Bueno, la verdad, veo a mucha gente con emociones encontradas, alegrías, emociones. La verdad que, bueno, muy interesante, como ya dije. Una de las cosas que me dijo Mati Beck cuando el otro día estaba hablando con él en la previa para hacer el pase, me dice: vos tenés que disfrutarlo esto de las charlas, lo tenés que disfrutar. Después lo que piensa la gente, lo que opina, no sé, vos si lo disfrutás ya está, ya cumpliste. Yo creo que la verdad esta noche disfruté muchísimo de todo lo que se viene hablando, y como digo, yo seguiría por largo rato, pero estaría bueno quizás hacer algún otro encuentro y seguir contando historias, anécdotas y todo lo que estamos escuchando. Por último, ya sé que Sergio Badia ya habló Hades, pero quiero preguntarle qué le pareció la entrevista, también qué le pareció lo que fueron contando y hacer un cierre de este encuentro. A ver, ahí sí lo tenés muteado. Ahí está. Ahí se escucha. Ok, Shabbat para todos. Jodestov. Kevin Jodestov también. Dije antes, pero se ve que no se escuchó. La verdad que, Kevin, te felicito. Fue brillante la forma en que llevaste esto adelante. O sea, poder lograr este ambiente que se logró, sinceramente que después de un esfuerzo grande por parte tuya pudo llegarse a aclimatizar esto de alguna manera, para llamarlo de alguna manera. Sinceramente estoy emocionado, muy emocionado, escucho cosas que la veo, bueno, yo tengo al Rav Alfredo y arriba tengo a la hija, la veo a la hija a veces secarse las lágrimas. Se ve que esto trae mucha fuerza interior,
que tal vez nosotros los nuevitos, yo comencé a venir a moldes hace unos 20 y pico de años, después dejé de venir y volví en el 2010, pero la realidad es que para nosotros que somos como los nuevos de moldes, como los que no tenemos una historia, una trayectoria, ni padres, ni abuelos, ni primos, ni hermanos mayores, ni nada, o sea, nosotros vinimos como que nacimos de un huevo adentro de moldes, ¿no? Salimos de un huevo y no... para nosotros la verdad es que es impresionante escuchar historias de tantos años, gente que se quiere tanto, ver gente que se quiere tanto, que a pesar del tiempo y a pesar de la distancia, siguen tratándose como si fuesen hermanos de toda la vida. Sinceramente creo que este espacio de entrevistas hoy se vio absolutamente enriquecido, y no solo por el rabino Alfredo y por el señor León Mel. Leopoldo ayudó, las caras de los hijos de Alfredo ayudaron, Ricky con su comentario, Maripi, Bubi, el Rob Penheimer, Ezequiel, que veo ahí, Ardo también, Dani Arari, que contó historias que, como siempre le digo a Dani, como él es sefaradillo también, nuestra relación de primos por algún lado tiene que estar, porque seguramente lo somos familia. Yo tenía un Arari en la familia, alguna vez se lo comenté. Sinceramente, creo que este momento, como dije antes, tiene una fuerza increíble. Y creo que es esa la fuerza que transmite Moldes a la gente que hoy es parte de Moldes. Y creo que con esa ayuda, con ese empuje que recibimos de toda esta gente que durante tantos años fue parte, hoy tenemos un motorcito más fuera de borda para seguir avanzando, y para seguir creando, y para seguir disfrutando, y para seguir construyendo en esta Keilah hermosa que hoy me toca ser parte, y ser conducida por un rab como el Rob Penheimer y los rabanim que tenemos, seguramente con esta gente, seguramente va a hablar del éxito. Así que estoy muy contento, te felicito, Kevin. No quiero, aunque me gusta el micrófono, no quiero largar, y nada, gracias. Mil gracias yo desde mi lado, desde el lado de los que no fuimos parte de toda esta historia, mil gracias porque nos ponen esa semillita dentro del corazón que sinceramente necesitamos, y más en momentos como hoy. Así que nada más, y te seguí, Kevin, vos. Baruch Hashem. Bueno, muchísimas gracias. Me imagino que hay gente que seguro que tiene ganas todavía de hablar, pero bueno, hasta acá, por lo menos el día de hoy, hasta acá llegamos. Como dijimos, recién me hacían un comentario, habría que hacer un librito de todas las anécdotas del pasado de Moldes. No sería mala idea, la verdad, para que queden y que después se pueda seguir en todas las generaciones. Sería una muy buena idea. Así que bueno, esto fue hoy. Charlas internacionales, históricas de Moldes. Viajamos a través de Zoom, de la tecnología, también viajamos para el pasado a través de la historia. Esperemos que se vuelva a repetir. Muchísimas gracias. Muchísima gente participando el día de hoy, así que agradecido a todos ellos. Gracias al apoyo, como dije antes, de mi familia y de toda la gente que está atrás de esto, del Rab Penheimer, que también estuvimos hablando muchísimo, y obviamente al Rab Alfredo y a Leo Mel, que nada, recontra dispuestos a hablar y a contar anécdotas. Obviamente, si no lo frenaba, seguían hablando. Así que bueno, esto fue por el día de hoy. Les agradezco, como les digo, que tengan Hodesh Tov todos y que tengan una muy buena semana. Hasta luego. Queremos agradecer esta iniciativa, realmente muy valiosa, y estamos todos a la orden, como decimos por acá, para mantener el contacto y renovar aquellas cosas viejas, Hadesh y Amenu, que queden, y que tengamos realmente ideas constructivas para un lado y para otro lado. Amén, amén, amén. Amén. Luego, gracias. Chao, Leo. Kevin, cuando me mandaste el WhatsApp, yo pensé que eras un schnorrer, que venías a pedirme guita o algo así. Bueno, la primera vez me manda un WhatsApp, me dice, mira, el Rab Penheimer me dio tu número. Y digo, uy, Dios, otro más.
Después cuando Quiere decir, Leo, que seguís en la tradición de tu papá de recibir schnorrers. pero enseguida te dije, En Villanueva. Leo, yo tenía un curso, yo dicté un curso en tu casa los domingos a la noche para universitarios, que lo organizó tu mami. ¿Puedo decir algo? Ahora, quería cerrar, pero quiero seguir. Es muy difícil cerrar esta charla. Estercita ¿Puedo también. decir algo, Kevin? Shalom, doña Esther, recuerdo mucho a su papi. Mucho. Bloom. Ahí Daniela Bloom, ahí tenés. Kevin, aprovechaba para pedirle ahora a Leo. ¿quién habla? Los gringos están más fregados que nosotros. Querían hablar, ahí veo a Esther Lewinsky, ¿puede ser? Esther. Sí, Esther. Sí, hola. Hola, yo soy el esposo de Esther. Sí, hola. Soy esposo de Esther Lewinsky de México, te estoy saludando. Un segundito. Y ahora te voy a pasar a mi esposa Esther para que le salude a todos desde México, ¿sí? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo nací en el Chile, en Moldes, y la verdad, pues, todo mi infancia, toda mi vida pasamos allí. Y bueno, tengo muchísimos recuerdos, sé que es tarde para ustedes, pero no puedo ver, no les sé mando qué un saludo qué muy grande al... Esther Lewinsky de México hablando ahora. Sí, les mando saludos a todos, al Rab Alfredo, cómo no nos vamos a acordar de usted, y bueno, de todos, Leopoldo, Bubi, Daniel, ahí está Jacobo, o sea, todos los que están ahí, Ruth, un saludo muy grande, y bueno, a todos los quiero mucho, y la verdad me gustó mucho estar en esta conversación, y un saludo muy grande para todos. Su papi era ejemplar, un datiut, una religiosidad de corazón, transmitida. Tommy. Right, Tommy. Muy bueno. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Vamos a hacer el cierre ahora sí, de la conversación. Les agradezco a todos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, buenas noches. Chao, gracias a todos. Gracias a todos. Chao. Odestov. Sorotovot. Hola, Esther. Se fue. Este es Daniela. Sí. ¿Cómo te va, Daniela? Baruch Hashem, es tan bueno verlos a todos. Ya. ¿Esther se fue? Esther no está todavía, está. Ya estoy. Esther. ¿Me conociste? Sí, vi tu nombre, me